Señoras, señores, muy buenos días a todos. En nombre de Nueva Economía Forum me complace darles la bienvenida y agradecer su asistencia a esta nueva edición de Forum Europa Tribuna Galicia, que, como siempre, organizamos con la colaboración y el patrocinio de Audasa e Itinere. Es un placer para esta tribuna recibir hoy de nuevo al presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Antonio Fontenla, que va a ser el ponente invitado de esta mañana, el ponente principal de esta mañana. Y queremos agradecer también a Beatriz Mato, consellera de Trabajo y Bienestar de la Xunta de Galicia, que haya aceptado hacer la presentación del acto y del ponente. Consellera, la tribuna es suya. Muy buenos días, muchísimas gracias, don Enrique. Delegado de Gobierno, presidente del Tribunal Superior de Justicia, presidente de la Diputación, presidente de la Autoridad Portuaria, de la Cámara de Comercio, distinguidas autoridades, amigas y amigos. Reconozco que son muchas las ocasiones que tengo para hablar en público, pero esta de alguna manera es especialmente significativa para mí, porque nunca hasta ahora nadie me había pedido que lo presentara, que le introdujera en una ponencia. Y ya sabéis que todo en la vida, cuando es la primera vez, de alguna manera ya pasa a ser parte de tu historia. Por lo tanto, Antonio, esta va a ser para mí una ponencia significativa dentro de mi vida. Y pese a que no dudé ni un segundo en decirle que sí a Antonio y en aceptar esa oportunidad que me estaba brindando, he de confesaros a todos de que por un momento me generó muchísima inquietud, porque hay que reconocer que en 10 minutos es muy difícil hacer la trayectoria y hacer una descripción y pintar el panorama de toda la vida de un hombre tan representativo para su profesión, para su comunidad y también, evidentemente, para mí, si me lo permitís personalmente, como es Antonio Fontenla. Así que, antes de nada, Antonio, te quiero dar las gracias, una por confiar en mí y otra pues para que me hayas elegido para esta presentación. Y voy a comenzar, si me lo permitís, a trazar una breve semblanza de el que es hoy nuestro protagonista. Y para ello lo más oportuno es centrarse en lo que yo considero que son sus cualidades personales y que creo que además mejor definen a Antonio Fontenla. Por un lado, su infatigable capacidad de trabajo y emprendimiento. Por otro, y muy destacado también, su compromiso con La Coruña y con Galicia. Su carácter también siempre abierto al diálogo y consenso y, por supuesto, dejaría para el final la parte también más importante, que es hacer referencia al hombre. Como les decía, una de las cualidades que más destacan de Antonio es esa incansable disposición que tiene al trabajo. Una capacidad que, si me lo permitís, puedo decir que le viene de familia, puesto que Antonio lleva de alguna manera el esfuerzo y el emprendimiento en sus genes. La empresa familiar que fundó su padre, Manuel Fontenla Andújar, en los años 30 del pasado siglo, ha experimentado, como todos sabéis, un enorme crecimiento y le ha llevado a convertirse en un grupo de referencia, no solo aquí en Galicia, sino también en España y en otros países del extranjero, como puede ser México. Y si yo tuviera que definir a Antonio, me quedaría con una palabra, y me quedaría con la de que es un emprendedor más que con la de que es un empresario. El Grupo Fontenla ha sabido renovarse, ha sabido diversificarse y, sobre todo, también, y muy importante en estos momentos, ha sabido internacionalizarse. De hecho, sus relaciones con México le han valido, entre otras cosas, a Antonio para ser nombrado el cónsul honorario de México en Galicia. Pero es, sin duda, en La Coruña donde más se percibe la huella del trabajo de este grupo. Como coruñesa, me alegra especialmente cada vez que tengo la oportunidad de participar en un acto en esta nuestra ciudad. Y además me consta que Antonio y yo compartimos precisamente esa pasión por nuestra ciudad. Una ciudad de cristal que a sus habitantes nos parece la más bonita del mundo y cuyo perfil ha contribuido a dibujar el Grupo Fontenla en sus últimas décadas. Su mano y su trabajo se plasman y se dejan ver en edificios como el Quiosco Alfonso, la Casa de las Ciencias, la Casa Paredes, el Centro Social Caixanova, la Torre de Cristal, construcciones todas ellas emblemáticas del pasado, del presente y también serán del futuro de La Coruña. Créanme si les digo que Antonio ejerce de coruñés allá por donde va y solo renuncia a hacer gala de esa pasión por nuestra ciudad cuando actúa, cuando le toca ser
presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, donde defiende por igual los intereses de todos los empresarios de Galicia. Porque Antonio es un hombre comprometido con su ciudad, pero también con responsabilidades y con los problemas y desafíos de nuestra comunidad autónoma. Permítame que me centre ahora un momento en ese carácter dialogante del protagonista de este foro de hoy. No es la primera vez que me han escuchado todos ustedes decir que creo firmemente en el diálogo social, que creo que el diálogo hoy por hoy es un valor seguro, que lo ha sido siempre, pero que lo es más en los tiempos que corren. En estos momentos de crisis, apostar por el consenso, apostar por la concertación y apostar por evitar la confrontación es la mejor garantía de éxito que puede tener cualquier política que se lleve adelante. Porque la confrontación nunca ofrece soluciones. Muy al contrario, enturbia un panorama que ya de por sí es bastante gris. Y en cambio, sobre el consenso, que sabemos que muchas veces es difícil de encontrar, es mucho más fácil construir el futuro. Creo humildemente que en Galicia hemos ofrecido un ejemplo al resto de España de cómo avanzar por la vía del diálogo, puesto que en los peores momentos, en las peores circunstancias y con unos presupuestos de la Xunta, como todos sabéis, que llevamos ajustándolos a la realidad año tras año desde el año 2009, hemos demostrado que el Gobierno y sobre todo los agentes sociales somos capaces de alcanzar acuerdos. Desde el año 2009, las mesas del diálogo social no han parado de funcionar. Hasta ahora hemos mantenido 250 reuniones que se han traducido a día de hoy en 29 acuerdos. 29 acuerdos del área económica, 29 acuerdos del área social, del área laboral, del área de infraestructuras, de todas y cada una de las mesas del diálogo social que hoy por hoy están abiertas. Y lo que sí os puedo garantizar es que no fue fácil, nada fácil, el acercar las posturas entre la Xunta, entre los sindicatos y entre la Confederación de Empresarios. Pero lo hemos conseguido y esto ha sido gracias al trabajo, gracias a la responsabilidad y al compromiso de nuestros agentes sociales. Y aquí, permitidme que os diga que Antonio ha jugado un papel clave en todas y cada una de las mesas de negociación. Creo honestamente que sería muy positivo que en el conjunto de España se siguiera este camino, el camino del consenso que hemos marcado desde esta comunidad. Pero a la vista de los acontecimientos, a la vista de la reforma laboral, de la que estoy absolutamente convencida, nuestro ponente hoy nos hablará, y si no nos habla seguro que alguien le preguntará, pues parece que es un camino difícil de alcanzar. Un camino el del consenso, en el que ha sido imprescindible contar con muchísimos valores, entre otros el de la capacidad de escuchar a los demás, que demuestra y sigue demostrando Antonio Fontella día tras día. Probablemente todos los que conozcáis personalmente a Antonio sepáis que una de sus grandes pasiones es la música clásica, tanto que hay quien dice que su vocación frustrada es la de director de orquesta. Pero en alguna ocasión Antonio ha explicado por qué nunca podría llegar a triunfar en la música profesional, y es que él dice: tengo muy mal oído. Y os confieso que me llama la atención que alguien que afirma tener mal oído, o un oído tan malo, sea una de las personas de cuantas he conocido con mayor capacidad para escuchar. Porque para ser un buen representante hace falta saber escuchar, tener mano izquierda y sobre todo también practicar la empatía. Porque al fin y al cabo empatizar con alguien implica ser capaz de ponerse en el lugar del de enfrente. Y esa es la premisa del buen negociador y esa es la máxima para poder alcanzar acuerdos que sean estables y que sean duraderos, y nuestro ponente de hoy es un experto en ponerla en práctica. Les puedo asegurar que su capacidad para ponerse en el lugar de los demás y para inculcar en la organización que preside esa necesidad ha sido clave para el diálogo social alcanzado hoy en Galicia, para que este diálogo tenga una fluidez histórica en la presente legislatura nunca antes alcanzada. Y esos acuerdos habrían tenido más dificultades sin la facilidad que tiene Antonio para poder relacionarse y tener y mantener relaciones cordiales con representantes políticos de todos los colores, desarrollar un diálogo permanente con los sindicatos y, por supuesto, seguir siendo elegido por los empresarios para ser él el que los represente. No es de extrañar, pues, que acumule ya 3 mandatos consecutivos como presidente de la Confederación Empresarios de Galicia, al frente de la cual lleva ya más de una década.
o que sea miembro, por ejemplo, de la Junta Directiva de la COE, o que se convirtiera en el primer empresario español en presidir la Confederación Europea de la Construcción. Y como decía Goethe, para avanzar no es necesario preguntarnos si estamos de acuerdo en todo, tan solo saber si marchamos por el mismo camino. Es preciso siempre buscar esos puntos en común, esos puntos que además llevan a realizar muchas cesiones por partes de todos, pero que el diálogo social en Galicia nos demuestra que, en efecto, ese es el camino por el que debemos proseguir. Y pongo en valor que en pleno debate de cada uno de estos acuerdos fueron los ajustes, y además se realizaron los ajustes a los presupuestos de la Xunta, que evidentemente también repercutían en muchas de las medidas que estábamos en esos momentos negociando. Estos ajustes son los que han servido a día de hoy para que Galicia sea la comunidad más solvente de España y la única de toda España en cumplir con el ratio de déficit exigido por el Gobierno central. Lo que nos sitúa, si me permiten, en una tesitura considerablemente mejor de lo que está en el resto de comunidades para afrontar los nuevos retos que se nos avecinan. Esto, junto con el camino del diálogo, no tiene otra meta que hacer un frente común a la dificultad y a la difícil coyuntura económica que nos ha tocado vivir. Un camino que no tiene otra meta más que el bienestar de todos los gallegos y de todas las gallegas. Por eso quiero aquí aprovechar esta ocasión para agradecer una vez más y públicamente el compromiso de todos los agentes sociales, pero en especial el compromiso de Antonio por profundizar en esa vía del diálogo, de la concertación y del consenso. Un compromiso del todo imprescindible por parte de un director de orquesta que tal vez no tenga el mejor oído musical del mundo, pero que posee sin duda un oído finísimo para el diálogo. Un compromiso que además le obliga a robarle tiempo a lo más importante de su vida, que es su familia. Su permanente actividad, sus viajes, sus reuniones, las obligaciones que lleva aparejado el ser el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, y más durante tantos años, me consta que le ha llevado a sacrificar muchos momentos personales, muchos momentos con su mujer, con sus 3 hijos, con sus 4 nietos, un sacrificio que estoy segura es mayor de lo que él desearía. Y en ese aspecto les tengo que reconocer que me resulta muy sencillo ponerme en su lugar, y como yo muchos de los que estáis aquí. Pero asumir una responsabilidad como presidir la Confederación de Empresarios de Galicia exige sin duda, y lo sabemos bien los que ostentamos algún tipo de representación pública, una entrega del 100%. Yo diría incluso que del 120%. Exige todos esos sacrificios. Y Antonio no es de medias tintas en nada. Sé que esta es la parte quizás más dura de su trabajo y que muchas veces son nuestras familias y nuestros hijos, y en este caso también nuestros nietos, yo aún no tengo nietos, Antonio, los que tienen que hacer un esfuerzo extra para entender por qué nuestras obligaciones nos absorben el tiempo que deberíamos también dedicarles a ellos. Pero son ellos, indirectamente, los que se sacrifican junto con nosotros, y si no, que se lo pregunten a María Encarna, o a Javier, o a Alejandra. Todo este trabajo y toda la experiencia que ha sido capaz de acumular Antonio a lo largo de su carrera, tanto en el mundo empresarial como en el del asociacionismo, hacen de esta conferencia un foro de debate de gran interés para analizar las posibles salidas a la coyuntura actual. Lo que nos demuestra el ejemplo de Antonio es que la pasividad nunca va a ser la solución. No nos podemos dejar y no podemos dejar pasar los problemas como si no fueran con nosotros, a ver si hay alguien que los arregle. En cambio, el esfuerzo conjunto, el compromiso y el diálogo social se presentan como herramientas idóneas para hacer frente a estas dificultades. Por eso, creo que será muy útil escuchar a un hombre devoto del esfuerzo, del trabajo, de la actividad y del consenso. Y sin más, ya os dejo con el ponente de hoy, con Antonio Fontela. Muchas gracias. Muy bien, buenos días a todos. Los gitanos dicen que no quieren buenos principios. Yo no pude tener los mejores. La verdad que me estaba emocionando todo lo que me estabas diciendo. Te agradezco muchísimo la presentación, que además
la has trabajado, como siempre, como todo lo que tú haces. Unos halagos que me has dado inmerecidos y agradecerte que en estos 3 años hemos trabajado codo con codo en todos los problemas sociales que hemos tenido y creo que Galicia ha marcado un hito en lo que son las relaciones entre las patronales y los sindicatos. Gracias a tu buena mano. Muchísimas gracias. Yo no sé cómo fui capaz de descubrir una perla inédita todavía, o sea que te van a llamar mucho para presentaciones. Muy bien. Señor delegado del Gobierno, señor presidente del Tribunal de Justicia, presidente de la Diputación de La Coruña, presidente de la Cámara de Comercio y de la Autoridad Portuaria, senadores, diputados, autoridades, representantes de las organizaciones empresariales, miembros de las centrales sindicales, empresarios y empresarias. Quiero agradecer al Fórum Europa por la oportunidad que me brinda nuevamente de analizar el pulso de la economía, de exponer el parecer del sector empresarial gallego sobre las vicisitudes que soportamos y de considerar la forma en la que se está haciendo frente. Atravesamos tiempos convulsos, 115.000, 166.000, 200.000 y hasta llegar en el cuarto trimestre del 2011 a 240.000. Este es el ritmo de crecimiento del desempleo en Galicia a lo largo de los últimos 4 años, en los que hemos pasado de una tasa de paro del 8,7 al 18,3 actual sobre la población activa. Un abrumador porcentaje que, sin embargo, se sitúa 4,5 puntos por debajo de la media del Estado. En este mismo periodo, 2008-2011, se han quedado por el camino cerca de 7.000 empresas y algo más de 22.000 autónomos. Ambas cifras, desempleo y pérdida del tejido empresarial, son la expresión más dolorosa de las estrecheces que atravesamos. Son las grandes heridas abiertas en la economía y, por extensión, en la sociedad. Su resolución depende de la actuación de muchos protagonistas en un breve número de frentes. No hay un único agente, no hay una única administración que por sí sola sea capaz de enderezar esta difícil situación. Por añadidura, no existe una única área en la que actuar para contener estas heridas y restablecer la salud perdida. Nos hallamos en el momento en que debemos regenerar, en base a un esfuerzo colectivo, el campo improductivo que es ahora mismo nuestra estructura económica. De manera que, contrariando el precepto de San Ignacio de Loyola, considero que en tiempos de tribulación como en el que estamos atrapados no queda más remedio que propiciar la mudanza. Así que el papel a desarrollar en estos momentos debe ser el de roturar, abonar, sembrar y cuidar ese terreno para que vuelva a ser de nuevo fértil. En este proyecto hemos aplicado en los últimos años fórmulas fallidas que quizá por una incorrecta diagnosis, falta de ambición o insuficiente rigor en su aplicación no han prendido y propiciado los resultados previstos. Tras varios ejercicios inmersos en la crisis, las empresas hemos tenido que hacer frente a no pocas dificultades, que a continuación expondré, para valorar las medidas que se han impulsado y cómo éstas han impactado en la actividad empresarial. Empezaré destacando la imparable desaceleración que ha registrado la demanda interna. Año tras año, el gasto se ha contraído de manera agónica hasta situar nuestros mercados en una especie de marasmo. En los últimos 14 trimestres, 13 de ellos fueron negativos y la previsión avanza en una caída del 4,6 para el 2012. Con un consumo deprimido en razón del elevado desempleo, de unas cuentas públicas inmersas en un severo proceso de consolidación fiscal y de una más que evidente carestía de crédito, las empresas nos sentimos como esos barcos a vela que, en mitad de una travesía, se adentran en una zona sin viento, en una calma chicha donde se registra una total quietud y, a pesar de los esfuerzos que uno emprendía, como reestructurar la empresa, incentivar alianzas o buscar nuevos mercados, solo cabe destacar que las condiciones mejoren. En relación con el desempleo, al comienzo de mi intervención he repasado los números que soportan nuestra comunidad. En España, esas cifras se disparan hasta los 5.300.000 parados y el Gobierno ha anticipado que 630.000 trabajadores más
engrosarán este año las listas de los servicios públicos de empleo hasta alcanzar una tasa del 24,3%. Entre tanto, el coste de las prestaciones por desempleo a las que el Estado tiene que hacer frente ascendió en 2011 a 30.000 millones de euros, cantidad que dobla la destinada en 2007, cuando España registraba una tasa de desempleo del 8,3%. Se trata de una partida que triplica, por establecer una comparación con una referencia cercana, el presupuesto anual de la Xunta de Galicia para 2012. Además, se calcula que más de 1,5 millones de familias en el conjunto de España, del Estado, tienen a todos sus miembros fuera del mercado de trabajo. Un 30% de los desempleados no reciben ningún tipo de prestación y un 40% de los jóvenes están en situación de desempleo. La situación es a todas luces insostenible, tanto para las cuentas públicas como para la sociedad. En lo referente al gasto público, las administraciones se encuentran inmersas en un severo ajuste fiscal, tutelado desde Europa, ajuste que se ha producido, en el caso gallego, en una racionalización de plantillas, servicio y de entes públicos, pero también en una disminución en el apartado de inversiones. Los empresarios hemos expresado en múltiples ocasiones nuestro parecer sobre el irrefrenable crecimiento que ha experimentado el aparato administrativo. Conveníamos en que había que prestar atención al incremento de su gasto corriente, dado que, en momentos de flaqueza, se convertiría en una losa insoportable. Hoy en día, afortunadamente, existe una más que extendida unanimidad sobre la necesidad de actualizar la dimensión de la Administración, tanto en su aparato oficial como en su estructura paralela, donde abundan los organismos públicos, en algunos casos sin oficio perceptible. En la mayoría sin beneficio, dado que no aportan ingreso alguno a las arcas de la Administración, antes bien, demandan una financiación creciente. En este ámbito no puedo dejar de reconocer la resolución mostrada por el actual Ejecutivo a lo largo de 3 años que lleva al frente de la Xunta. Y es que no cabe duda de que en estos momentos es más necesario que nunca reflexionar sobre la supresión de servicios públicos prescindibles o la privatización de aquellos que acarrean un coste desproporcionado para las cuentas públicas. Una medida que quizá le suene cercana, dado que se incluía en el informe Propuestas para la crisis que la CEG hizo público en el mes de febrero. De ella se desprende que, de igual modo que se realiza en la gestión empresarial, los gastos de las administraciones deben someterse a revisión para evaluar su pertinencia o eficacia, manteniendo, eso sí, una especial consideración hacia la educación y la sanidad. Fuera de ellos, el resto de los servicios públicos deberían ser cuanto menos revisables. Llegados a este punto, me gustaría comentar la polémica que suscitó otra de las medidas que incluía el informe al que antes aludía. Entre las 140 propuestas de este documento, elaborado de manera conjunta por todas las organizaciones provinciales y sectoriales integradas en la CEG y aprobado por unanimidad por su Junta Directiva, se comentaba la posibilidad de, y cito de manera literal, reconsiderar el papel de las diputaciones, analizando la posibilidad de traspasar sus funciones. Una opción que convendrán conmigo hace tiempo que circula en el debate social. En las últimas semanas, 2 de los más importantes medios de comunicación gallegos editorializaban sobre ello. Así la cosa, los empresarios consideramos pertinente reflexionar sobre el papel que desempeña uno de los 4 niveles administrativos existentes, porque en periodos de tribulación, como advertía, es cuando hay que replantearse este tipo de cuestiones. Ahora bien, ante la polémica desatada y las reacciones encontradas que se suscitaron, cabe pensar que quizá este asunto evolucione de igual manera que ha ocurrido con el proceso de reordenación de la planta municipal de Galicia. La organización que presido lleva advirtiendo desde hace mucho tiempo sobre la necesidad de rebajar el número de concellos, por la simple razón de que hay municipios con una población mínima que no consiguen gestionar las necesidades de sus ciudadanos. Tan solo son capaces de atender su gasto corriente y, en algunos casos, malamente, como ha dejado al descubierto esta crisis. En este punto, permítanme anticiparles que en COE estamos elaborando un estudio comparativo a nivel municipal, analizando la relación que guarda
el gasto corriente sobre los presupuestos y sobre el gasto por habitante. Un informe que expondrá negro sobre blanco la realidad económica que ofrece el tejido municipal en España. Por fortuna, en los últimos tiempos se ha generalizado la opinión de que existe, y recojo el último empleado por un político presente, bueno, ya no estuvo aquí, pero se marchó, ya estoy dando muchos datos, en esta sala, una inflación de municipios que conviene resolver. Una opinión que sin duda se ha tenido en cuenta en la primera fusión auspiciada en Galicia en más de 40 años, de la que tuvimos conocimiento hace una semana. Siguiendo con el análisis de la consolidación fiscal de las administraciones, la ralentización que está experimentando la economía, las previsiones avanzan que en este primer trimestre del año volveremos a caer en una recesión técnica. Da a entender que este proceso quizá está siendo excesivamente enérgico. Ante las exigencias planteadas por la Unión Europea, algunas voces han calificado de recesión inducida los compromisos a sostener en el déficit. Quizá los cálculos que sirvieron de base no preveían un escenario depresivo como en el que estos momentos atraviesa tanto España como el conjunto de Europa. Con esto no quiero plantar ninguna reserva al obligado cumplimiento de nuestras responsabilidades, pero la recuperación del equilibrio no vendrá solo por una reducción continua del gasto, sino también por propiciar un mayor dinamismo. Dinamismo que aportará, a su vez, más ingresos a unas depauperadas arcas públicas, que en el mes de enero experimentaron una caída del 13% en su recaudación con respecto al mismo mes del año anterior. Así las cosas, a diferencia de anteriores crisis en las que el gasto público actuaba como un elemento contracíclico, en esta ocasión las administraciones están concentradas en reparar sus cuentas. Todavía en el análisis de la tonía de la demanda, la falta de crédito es otra de las deficiencias que ha gestado esta crisis, de tal manera que las empresas están sufriendo el periodo de desabastecimiento de liquidez más prolongado del que guardamos recuerdo. El derrumbe del sector inmobiliario ha provocado tal indigestión en los balances de las entidades financieras que, ante una incertidumbre generalizada que se extendió sobre este tipo de activos, se ha embargado la disponibilidad del crédito. Con el ánimo de resolver esta situación, se ha procedido a la puesta en marcha de sucesivas reformas financieras, diseñadas con el cometido de fortalecer el sistema bancario y de desatascar los canales de crédito. Hace algo más de un mes, el Gobierno central avanzó lo que viene a ser la tercera propuesta, sin que existan sólidas garantías sobre su eficacia última, que no debería ser otra que proporcionar que el crédito fluya de nuevo. Así lo reconoció días atrás el consejero del Banco Central Europeo, José Manuel González Páramo, quien concedía la posibilidad de avanzar en el apartado de las refinanciaciones, pero no en el del crédito nuevo. Los intentos de reajuste del sistema financiero que precedieron a esta reforma han servido para que las entidades financieras reorganicen su estructura, antes que proporcionar crédito a empresas y particulares. Se ha priorizado, en base a fusionar entidades e a incrementar los requisitos de capital, sanear un sistema antes que proporcionar liquidez a la economía real o, lo que es lo mismo, combustible al motor de la economía. Esta restricción de crédito es precisamente uno de los hilos de esa telaraña en la que están atrapadas las empresas. Otro de ellos es la morosidad, con especial incidencia en las administraciones. Aguardamos, por tanto, que la línea de financiación específica aprobada por el Ejecutivo Central permita al sector público atender los pagos pendientes con contratistas y proveedores. Y lamentamos la injusticia cometida con aquellas empresas, sobre todo pymes, que en razón de su menor capacidad financiera no soportaron los retrasos de los pagos y se vieron obligados a echar el cierre. Como consecuencia del complicado escenario económico hasta aquí esbozado, a lo largo de estos años las empresas se han visto obligadas a redimensionarse, valiéndose de las insuficientes herramientas que la legislación ponía a su disposición. Hasta hace escasas semanas, la normativa laboral apenas contemplaba medidas de flexibilidad para que aquellas empresas en apuros fueran capaces de readaptarse y pelear por su viabilidad.
lo que de manera gráfica se califica como las rigideces del mercado laboral. Esta especie de palabra carpeta que recopila todas las deficiencias que presentaban los anteriores modelos. Cabe recordar que si la pérdida de empleo es una pésima noticia, la pérdida de una empresa supone un drama, en razón de los puestos de trabajo que se volatilizan tras su cierre. Por tanto, cabría esperar una normativa que ofreciese opciones a las empresas para anticiparse a este trágico fin. Un ruego que los empresarios hemos sostenido reiteradamente y que había sido desatendido por parte de los distintos gobiernos de manera sucesiva. Para ilustrar la necesidad en la que las empresas venían desarrollando su actividad, permítame que comparta una ilustrativa conversación que mantuve tiempo atrás con un empresario gallego. La desaceleración que estaba experimentando su sector y la evidente reducción de pedidos obligaba a esta persona a adaptar su empresa a esta nueva realidad para salvaguardarla de la quiebra. Ante esta dolorosa pero imprescindible medida, la única opción que la legislación permitía era redimensionar su plantilla vía reajuste, proceso que, como es natural, tuvo que acometer a pesar de su elevado coste. Lo lamentable es que con gran resignación manifestaba que los trabajadores que salieron de la empresa no eran los menos capaces, los menos productivos, pero sí los que acarreaban un coste menor para una empresa en aprietos. Este hecho, que no es una anécdota, dado que podría haberla expresado miles de empresarios, supone además un claro ejemplo de esa perniciosa dualidad que conformó el mercado de trabajo y que ahora, con acierto, intenta corregir el nuevo marco laboral. Desafortunadamente, la reforma aprobada en 2010, aunque incorporaba en sus preliminares medidas de flexibilidad, en su articulado final no concretaba las herramientas disponibles para las empresas. La actual reforma, por el contrario, sí que satisface en cierta medida este requerimiento al admitir la modificación de las condiciones de trabajo, lo que puede significar la pervivencia para una empresa. Con esta reforma, el despido se ofrece como la última solución para los empresarios y la flexibilidad es, por vez primera, una alternativa real a la destrucción de empleo. La reforma desarrolla, además, parte de los importantes acuerdos alcanzados entre los sindicatos y los empresarios en el segundo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012-2014, suscrito el 25 de enero de este año. Acuerdos que incluyen medidas trascendentales como la moderación salarial consensuada para los próximos años. Nos recordaba una eminencia en el campo del derecho del trabajo, como es Juan Antonio Sagardoy, en los primeros análisis de la propuesta laboral presentada por el Gobierno, que España tenía el despido improcedente más caro de la Unión Europea. Esta reforma ha rebajado en parte los costes de extinción de la relación laboral, pero seguimos todavía a distancia de nuestros socios comunitarios, por lo que se mantiene una brecha abierta en nuestra competitividad. A pesar del evidente paso adelante que supone esta reforma, su puesta en marcha no representa ninguna panacea para resolver de inmediato el elevado desempleo. Se necesita reactivar la economía y facilitar nuevo crédito, pero es innegable que sienta las bases para reactivar la contratación en un plazo que deseamos breve. Por mi parte, suscribo la opinión de mi amigo José Luis Feito de que esta reforma permitirá crear empleo con un crecimiento del 1%, frente al 2 o 2,5% necesario con la normativa pretérita. En relación a la huelga general convocada para el próximo jueves, en oposición a la beligerancia que están demostrando las centrales sindicales, considero que esta norma está llamada a vertebrar una nueva y necesaria etapa en las relaciones laborales. A modo de contraste, cabe recordar la inconsistencia que caracterizaba a anteriores modelos. España, incluso en su mayor etapa de crecimiento, mantenía un desempleo marginal elevado de en torno a un 9%. Una tasa pareja a la que los Estados Unidos o Francia alcanzaron en el momento más bajo de sus respectivos mercados de trabajo. Creo, por tanto, que huelga mayor comentario sobre la pertinencia de modernizar las relaciones laborales. De vuelta a la jornada del próximo 29 de marzo, quiero señalar que el ejercicio legítimo del derecho a la huelga de que hacen uso los sindicatos se enmarca en un momento especialmente
delicado para el equilibrio de la economía, dado que puede repercutir en una actividad empresarial duramente vapuleada ya por la crisis. Tras todo lo hasta aquí expuesto, ante la acusación reiterada de que la reforma es una norma auspiciada por los empresarios, quiero comentarles algunas de las reservas que hemos manifestado al respecto. Su articulado contiene puntos que no son de nuestro agrado, como la prolongación de los convenios vencidos por un periodo de 2 años, el mantenimiento de la maraña contractual que entorpece la contratación y la observación de que antes señalé sobre los costes de extinción. Así y todo, los empresarios seguiremos escuchando esta y otras acusaciones sobre nuestras opiniones, manera de proceder y sobre las propuestas que defendemos para hacer frente a la crisis. Sirva como ejemplo la información que se aireó semanas atrás sobre las partidas que la Administración, en nuestro caso la Xunta, transfiere a sindicatos y organizaciones empresariales para formación. Estos fondos, que erróneamente se califican como una subvención, tienen su origen en las cotizaciones específicas que las empresas y los trabajadores aportan a la seguridad social y que las comunidades autónomas redistribuyen en sus respectivos territorios. Como saben, los empresarios de la masa salarial pagamos un 0,6 y a los trabajadores se les retiene un 0,1 para el tema de formación. Esto se acordó voluntariamente en el año 85. Por tanto, no puede ser un arma arrojadiza contra las organizaciones empresariales, dando a entender que estamos constantemente solicitando mayores subvenciones y reclamando incentivos. Me parece que quien transmite estas ideas no están al tanto de nuestras reclamaciones y antes que realizar un seguimiento de nuestros planteamientos, sus declaraciones transmiten, por un lado, del desconocimiento o beben en lugares comunes. Recuperando el repaso de los duros condicionantes del ciclo económico, resulta evidente señalar cómo estos han impactado gravemente en nuestro entorno empresarial. Turismo y hostelería, agroganadero, forestal, comercio, transporte, distribución, construcción, pescas, hidrometalúrgico, naval, automoción, textil, autónomos. No hay ningún sector gallego que esté sobrellevando mal que bien la crisis que ofrezca un resultado positivo. En general, la industria está siendo una de las más afectadas por la crisis, dado que lleva 17 meses en números rojos y algunos de los subsectores, como el naval, se encuentran en una situación agónica, atenazada por la prolongada falta de un sistema de incentivos fiscales parejo al de otros países europeos que compiten con nosotros, o la automoción, adaptándose a la caída generalizada del mercado automovilístico en Europa. El transporte, con una demanda menguante y un coste del combustible creciente, o el campo, que a sus problemas estructurales por todos conocidos suma una prolongada sequía. La construcción, con la promoción de viviendas congelada y la licitación pública en caída. Y así podría describir la situación de la mayoría de los sectores gallegos. Tal y como he comentado en anteriores foros, la única nota positiva ante esta realidad corresponde a aquellas empresas que se están aprovechando las oportunidades del exterior. Desde la fase expansiva, la demanda interna mantuvo una notoria capacidad tractora sobre el consumo, mientras que la externa no avanzaba suficientemente. La crisis ha transformado este modelo y mientras que la demanda interna languidece, es la demanda externa la que ha suscitado unos modelos crecientes del Producto Interior Bruto. El tejido productivo gallego está avanzando con resolución en el exterior, porque ha asumido que el mercado interior es solo una sucursal de un mercado mayor y global al que pueden y deben aspirar. En ese, reconozcámoslo, difícil viaje que la CEC presta servicio a las empresas mediante 2 proyectos, la Red Pesca y el Servicio de Licitaciones Internacionales, ambos puestos en marcha en colaboración con la Xunta de Galicia. Proyectos que están ofreciendo resultados sobre todo a las pymes, las empresas que necesitan ser arropadas en su proyección exterior. No me quiero extender más de lo necesario, pero permítanme comentarle que las mayores alegrías que recibo en estos tiempos vienen en forma de cartas de empresas gallegas. En ellas agradecen los servicios prestados por la CEG y me transmiten la concesión de una licitación para la realización de un catastro en El Salvador, la venta de tecnologías de comunicación para el metro de Medellín, la construcción de un parque eólico en la República Dominicana o la venta de vacunas
en la República de Kirguistán, país fronterizo con China y de las antiguas repúblicas soviéticas. Por tanto, ya no son solo las grandes empresas, por todos conocidas, las que exportan. Algunas, por cierto, con proyectos de los que Galicia debe sentirse especialmente orgulloso, como la participación en el consorcio que implantará la alta velocidad en Arabia Saudita, el AVE Medina de la Meca, o la Pica en Flandes, que supone la apertura de una instalación puntera en Manhattan. Un contingente de pymes está abriéndose al exterior, convencidos de su potencial y obteniendo resultados. Tras todo lo hasta aquí expuesto, comentarles que, para ir concluyendo, que de igual manera que creo que estamos atravesando uno de los momentos más crudos de los últimos años, considero que también estamos avanzando por el camino correcto de cara a su resolución. Bien es cierto que nuestra economía puede tener en estos momentos la apariencia de un libro descuadernado, pero hemos comenzado a recomponer y unir convenientemente sus páginas sueltas. Se están adaptando medidas importantes que necesitan su tiempo para madurar, para dar el rédito deseado. No podemos aspirar a decisiones de eficacia instantánea en el intrincado mundo de la economía. Este debe ser el año en el que el Ejecutivo, en la defensa del futuro de este país, use las prerrogativas de las que dispone, de no actuar en este sentido, de no proceder como exige la situación. Una crisis prolongada como la actual puede transformarse en una crisis crónica. Además, no se puede dejar pasar una oportunidad como la que tenemos para hacer frente a los desequilibrios que tienen una raíz estructural profunda y que solo pueden atacarse con una estrategia orientada a la modernización de nuestro patrón competitivo. En el momento de resolver nuestras debilidades internas, de anular los problemas endémicos que lastran y ralentizan la productividad del país, para ello deben alentarse los cambios normativos que sean necesarios. Al margen de estas consideraciones, las empresas debemos afinar nuestra productividad, porque es el principal elemento que tenemos en nuestras manos para ser más competitivos. Es necesario, por tanto, que afrontemos los retos que se derivan del cambio que atravesamos y alentar un nuevo modelo enfocado hacia el valor añadido y la productividad. Trabajando en esa línea, y si no se produce ningún sobresalto en este mundo altamente interconectado, quizá en las postrimerías del año, según dan cuentas algunos analistas, podría experimentarse una leve reactivación. Un primer paso hacia una recuperación mayor. Un repunte insuficiente para la creación de empleo, pero que podría constituir el primer escalón para salir del ciclo recesivo en el que nos encontramos. Un primer paso para recuperar, en definitiva, la consistencia perdida. Queremos contribuir, como lo hemos demostrado en anteriores etapas, a hacer de Galicia una comunidad más próspera, moderna y competitiva, forjando una economía que sufra, como es lógico, sus altibajos, pero en los que los gallegos encuentren en todo momento las oportunidades que necesitan. Ese es el máximo deseo de los empresarios gallegos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos, si le parece, al coloquio. No sé si ha quedado del todo claro en su intervención si está totalmente a favor, totalmente a medio favor de la reforma laboral. Y la pregunta que le traslado, complementaria a esta, bueno, son dos preguntas las que le traslado. La primera, si cree que habrá una segunda fase de esta reforma laboral, es decir, ¿necesitará otra vuelta esta reforma en un inmediato futuro? Esa sería la primera cuestión. Yo quizá no fui suficientemente claro porque los gallegos no sabemos si subimos o bajamos la escalera, pero creo que ha sido una reforma valiente, que toda Europa está en este momento alabando esta reforma, que incluso la patronal italiana nos felicitó y pidió al presidente Rossell que vaya a explicar la reforma y cómo se produjo, y creo que es una reforma
homologable, que es lo que pedíamos siempre a nuestro entorno. Quizá no se logró todo lo que nosotros queríamos, porque no somos el Gobierno, pero estamos muy satisfechos con la reforma. En este momento está en trámite parlamentario, porque, claro, lo que sí queremos es que no haya ningún tipo de posibles inconcreciones. Queremos que, como se diga, cómo se tiene que medir los 3 trimestres de baja de ventas o de producción y cómo se tiene que mirar lo que son pérdidas. Todas estas posibles inconcreciones, pues es lo que intentamos que en el debate parlamentario que se está realizando en breve, pues que se pueda poder concretar en este sentido. Pero creo que ha sido una reforma valiente, oportuna y que por el camino que íbamos, pues íbamos a batir todos los récords mundiales de desempleo. Y además lo que vamos a crear es, con los plazos que hay, que ya mucha gente está fuera de los subsidios, íbamos a crear y sembrar pobreza. Ha dicho usted... Y fui claro. Ha dicho usted en su intervención que una parte de la reforma, o que la reforma recoge en parte cosas que se habían pactado entre los empresarios y los sindicatos. Entonces, ¿la reacción en contra que han tenido los sindicatos le ha sorprendido? Bueno, vamos a ver. La reforma tiene su base en la reforma que hizo el anterior Gobierno en el año 10, que marcaba pues las causas objetivas de despido, pero que no las concretaba de forma que pudiesen servirnos, ¿no? Y el acuerdo que firmamos el día 25 de enero, que fue un acuerdo generoso entre ambos, pues se hablaba ya de muchas de las posibilidades de flexibilidad que incluso no la recoge todas la reforma, ¿no? Pero yo lo que entiendo es que quizá, y estoy hablando por suposiciones, quizá los sindicatos creyeron que con el acuerdo del día 25 quedaba realizada toda la reforma. Y claro, la reforma fue mucho más allá de lo que habíamos podido pactar. Nosotros llevábamos intentando negociar con los sindicatos durante mucho tiempo. Sabe que el anterior Gobierno y este nos dieron plazos para que llegáramos a acuerdo, no llegamos y al final pues se hace lo que tiene que hacer. Un ejecutivo es el que tiene que tomar las medidas y tiene que legislar. Parte de la reacción de los sindicatos es la convocatoria de una huelga general el próximo día 29. Usted también ha aludido a ello. 2 preguntas al respecto. ¿Qué piensa que va a ocurrir el día 29? No qué le gustaría que ocurriera, sino qué piensa que va a ocurrir. Y la segunda, ¿es usted de los que creen que hace falta una ley de huelga? Sí, vamos a ver, yo lo que creo es que lo que me gustaría que ocurriera el día 29 es que se permitiera el acceso al trabajo a todo aquel que quisiera trabajar. Es decir, los españoles tenemos derechos a ir a la huelga y tenemos el derecho de poder trabajar en los días que la gente marque huelga. O sea, es un derecho al trabajo inalienable que tenemos todos. Entonces, lo que me gustaría es que los piquetes informativos fueran piquetes informativos, no fueran piquetes coactivos y que no se hicieran una serie de obstaculizaciones a lo que es el transporte público, porque, claro, la gente para ir a trabajar necesita el transporte. Si todos se respetan, a mí me parece perfectamente y es un derecho que tienen los trabajadores de ir a la huelga. Si no lo hacen así, pues estamos jugando mal porque solamente interpretamos las libertades en un sentido. En cuanto a la ley de huelga, yo creo que sí, yo creo que es un momento en que hay que coger y que hay que tomar la ley de huelga y lo que hay es que marcar los servicios públicos necesarios ya que queden marcados, que cada vez que se convoque una huelga que no haya que empezar a negociar este tipo de servicios públicos, que son, en cierto modo, muchas veces la falta de ellos lo que hace que una huelga tenga más alcance o menos. El Gobierno ha anunciado que dentro de poco va a difundir una norma o a promover una norma que facilitará la creación de empresas. No es la primera vez que se anuncia, ya se anunció hace muchos años y se ha anunciado varias veces. ¿Cree que esta vez va en serio? Yo creo que el Gobierno sabe que para que la economía marche, lo que hay es que crear empleo. Y de momento, que yo sepa, los principales
actores en la creación de empleo somos los empresarios. Entonces, en cierto modo, tiene que haber unas medidas que propicien que se cree este empleo. Por eso creo que es un gobierno que creo que va en serio y que sabe desde el punto de vista económico todo lo que se debe de hacer. O sea, yo creo que sí. O sea, me parece que es un gobierno de pocos chistes, ¿no? Y a veces nos afecta en muchísimas cosas y nos aprieta, pero creo que a veces es lo que hay que hacer. Una de las promesas electorales del Partido Popular fue cambiar el sistema de liquidación del IVA para las empresas. Ya se ha filtrado alguna cosa por ahí de cómo se puede plantear. No sé si lo conoce o si le parece bien o cree que ese es el buen camino. Bueno, en el mes de septiembre la Confederación de Empresarios de Galicia hizo un viaje a Bruselas y estuvimos con Mr. Pyme, y Bruselas tiene la intención de que no tengamos que ingresar el IVA mientras no lo cobramos. Es en realidad, en un momento en que no hay liquidez, el tener que adelantar algo que no cobras, pues que en cierto modo es lesivo para la propia liquidez de las empresas. Yo creo que en este momento será una de las reformas que se tienen que hacer. La polémica, de alguna manera, frente a la crisis es ajuste, estímulos. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, yo creo que el ajuste hay que hacerlo. O sea, hay que hacerlo porque nos obliga. Vamos a ver. A mí me asusta el ajuste que tenemos que hacer. En este momento hemos calculado que el ajuste necesario para llegar al 5,3% son 60.000 millones. Es la cifra que hemos calculado. Creo que era mucho más positivo el haber permitido que España quedase en el 5,8, que era la equidistancia prácticamente entre el 8,5 y el 3. Nos obligan a bajar al 5,3, lo cual, en cierto modo, nos produce una mayor tensión. Y los 60.000 millones los tenemos calculado como 34.000 millones de ajuste, de bajar los 3,2 puntos para llegar al 5,3, 6.000 millones más de intereses, más la deuda, de intereses de la deuda, 6.000 millones, 4.000 millones más de pensiones, porque se van a reactualizar, y 16.000 millones de los llamados estabilizadores automáticos, que son, por ejemplo, la caída de recaudación impositiva o la bajada del consumo interno. Esto es lo que nosotros tenemos. Por lo tanto, entiendo que el Gobierno tiene que empezar a tomar medidas económicas enseguida si quiere cumplir. Yo creo que es muy difícil que se pueda cumplir, pero sí lo que entiendo que Europa valorará que se haga todo lo posible para llegar, aunque después no se llegue. En cuanto al otro tema, yo siempre fui partidario de ser respetuoso con los compromisos que se asumen, siempre que sean posibles. Si no son posibles y se intentan, pues creo que ya es un tema positivo. Lo que sí creo que, y esto es algo que le hemos pedido al presidente Feijóo y le hemos pedido al presidente Rajoy en Madrid, que es que se adelgace todavía más la administración. Y fruto de ese adelgazamiento de la administración posiblemente pueda haber algún tipo de recurso que se pueda aplicar en un momento de paralización absoluta y que actúe la administración como debe de ser, contracíclica, ¿no? Ya que la inversión privada no tiene medios, pues que sea la administración oficial la que pudiera, si puede en algún caso, lograr este tipo de inversiones. La siguiente pregunta que le traslado casi le pide que sea usted profeta. Le dicen, vamos a salir de la crisis, por supuesto, lo dice todo el mundo, supongo que usted está de acuerdo, pero ¿cuándo y cómo? Bueno, vamos a ver. Yo creo que los datos del menos 1,7 que maneja el Gobierno posiblemente sean excesivos. Los datos de los 2 primeros meses de este año han sido menos malos de lo que nosotros se preveía para llegar a bajar el menos 1,6. Posiblemente pueda haber una mejoría en estos datos, no que hagamos 1,6.
Si caemos, por ejemplo, 1, posiblemente Galicia podría caer, y extradición que caiga un poco menos que España, tendríamos una menor caída, estaríamos en el 0,5, 0,6. Pero ya digo, estos son, a veces me puede, sobre las previsiones lógicas, me puede el corazón, ¿no? Las ganas de que sea así. Entonces, posiblemente en el último trimestre de este año, pues podía verse que empiezan a salir brotes verdes, pero de verdad, brotes verdes de lechuga. Pero ya veremos. Eso depende mucho de cómo va a estar nuestro entorno, porque si toda Europa sigue en este momento como está, prácticamente en recesión, pues es más difícil que se haga. Si Europa crece, pues nos ayudará a crecernos, a por lo menos a no decrecer. Otro tema de actualidad, usted lo ha abordado en su intervención, es el crédito, mejor dicho, el no crédito. No crédito. Entonces, aquí hay varias preguntas. La primera que le traslado es, desde el sector financiero dicen que no dan crédito o porque no se lo piden o porque no se lo piden para financiar cosas buenas. ¿Está usted de acuerdo? Quizás no se lo pidamos, se lo imploramos y cambian el sentido de la palabra. Yo creo que lo de cosas buenas, yo creo que lo que es el mantenimiento de una empresa que es rentable y que tiene una dificultad en un momento, después de incluso años y de haber demostrado su valía, yo creo que es una cosa buena. Y luego dos preguntas más, en el fondo relacionadas. ¿La reforma financiera, tal como está encarrilada en estos momentos, cree que es la definitiva? ¿Cree que es la que de verdad va a dejar resuelto, entre comillas, la situación del sistema financiero? Y más o menos relacionado con esto y con el crédito, ¿hace falta un banco galego? Vamos a ver. El tema del crédito es muy importante. Yo creo que todavía no está resuelto, ¿no? Estados Unidos nos dio un ejemplo importantísimo a los europeos. Cuando llegó la crisis, la Reserva Federal puso los millones necesarios en la capitalización de los bancos americanos. Los bancos americanos se pudieron salir del aprieto y devolvieron dinero y le dieron beneficio a la Reserva Federal americana. Aquí recordamos que el señor Trichet, en el momento de la crisis, tenía miedo por la inflación y subió los intereses cuando los Estados Unidos lo tenía a cero. Yo creo que esta no es la última reforma. Tenemos que hacer más reforma y Alemania se tiene que dar cuenta, y ya ha tenido un aviso importante en tener bajada del PIB en el último trimestre del 2011, que tenemos que salir de la crisis todos. Y todo lo que no sea eso es propiciar que vengan los lobos de los mercados a perseguir el euro y a acabar con países, ¿no? Entonces creo que habrá que hacer todavía más reformas. Que Europa tiene que ser la que marque esta pauta y que tiene que ser la que nos permita en este sistema. En cuanto a la necesidad del Banco Galego, yo creo que lo que tenemos que tener teníamos dos cajas de ahorro que tenían el 44% del negocio financiero gallego, que funcionaban muy bien, digo muy bien desde el punto de vista de los clientes, que conocían, y que teniendo el 44% es porque pues eran bancos o cajas muy eficientes. ¿Qué ocurre? Que si desaparece, pues se pierde algo que teníamos y sobre todo algo que ya no tenías que explicar. Ya te conocían, ya sabían una serie de circunstancias y era fácil. La necesidad o no necesidad, a mí me gustaría que lo hubiera, pero creo que hay muchos profesionales de la banca que podrían dar sustitución. Pero ya digo, el tema está que tener una entidad financiera importante pues siempre es bueno para planes estratégicos en Galicia, que se comprometa con Galicia en ese sentido. Usted lo ha dicho en su intervención y lo reflejan todas las encuestas. El empleo es la preocupación, el problema, el drama, le podemos poner todos los adjetivos que queramos. Dos preguntas en concreto relacionadas con esto y con los empresarios.
¿Las subvenciones a la contratación sirven de verdad para crear empleo? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es, ¿no deberían estar más orientadas a la creación de empleo neto en las empresas y no a la contratación en sí? Pues yo ahí posiblemente esto es lo que puede actuar de forma puntual en un determinado momento, pero yo creo que la segunda fórmula es la mejor, ¿no? Yo creo que yo como una empresa con más de 80 años, lo que creo es lo que quiero tener es una forma de ayudas de que el tejido empresarial esté apoyado. No me gusta recibir subvenciones de fuera. Debemos de jugar todos con las mismas cartas y eso se debe de gastar en general en todos los empresarios, no los que aprovechen en un momento determinado una contratación. La presentación de resultados de las compañías, las grandes y las medianas, está demostrando que hay una cierta dualidad empresarial, las que actúan solo dentro y las que actúan dentro y fuera, y les está yendo distinto. ¿Qué consecuencias puede tener eso a medio plazo? Yo creo que eso ha sido un tema muy importante de las empresas gallegas, el salir de un mercado que está totalmente saturado. El ir a países de fuera lo que hace es que, en cierto modo, pues encuentres un mercado como el que teníamos nosotros, abundante como el que tenemos en los años 60, ¿no? Es muy importante. Galicia está respondiendo muy bien. La tasa de cobertura de Galicia es el 126%, mientras que la media de España es el 82%. Nosotros, que somos un rinconcito de ahí, tenemos 40 puntos de mejora sobre la media de la España, que es tradicionalmente exportadora. Yo creo que en este momento muchísimas de las empresas gallegas están salvando sus ejercicios gracias a lo que están realizando fuera de las fronteras. Hablando de sectores concretos, le preguntan por el sector de la construcción, en dos sentidos, o en tres. La primera es si nos hemos pasado entre todos de demonizar al sector por lo que ha pasado. La segunda, relacionada con esto, si no habría que hacer algún tipo de reparación de la imagen del sector. Y la tercera es si no es un sector necesario o no. Bueno, yo creo que esto entre todas la mataron y ya solo se murió. Fue el caso de la construcción. Lo que no hubo fue un control que debió de ejercer las administraciones públicas en su momento. Por otro lado, hubo una alegría desmedida, y creo que también a veces irresponsable, por parte del sistema financiero, que te daban dinero que no pedías. Después llegó la crisis y se dio cuenta de que muchas de estas situaciones eran imposibles de aguantarse, ¿no? Y entonces empezó a caer una serie de empresas, al principio las menos dotadas, pero en este momento estamos todos. Yo creo que, desgraciadamente, como no tenemos 14 Silicon Valley en España, la causa del aumento del paro está precisamente en el sector de la construcción, en el personal que perdió la construcción y el personal que perdieron las empresas que son colaboradoras o del grupo de construcción. Y claro que es un sector necesario, es un sector muy necesario. Lo que tiene que ser es un sector que esté totalmente controlado y ralentizado. Pero eso es la propia administración la que tiene que cuidar de cuál es el número necesario de licencias que hay que dar, cuál es el número de inversiones que hay que dar. Yo creo que, desgraciadamente para nosotros, tenemos que recurrir otra vez al sector de la construcción para dejar de pagar los 30.000 millones de euros que estamos pagando de desempleo. Pues la última pregunta que le traslado tiene que ver sobre todo con el mundo sindical. Le piden su opinión sobre si sería necesaria una reforma de la Ley Orgánica de Libertad Sindical en el sentido de cambiar los parámetros de representatividad, llevándolos, por ejemplo, al 5%. Es un tema que entiendo que no es mi mundo y no debo de hablar en este tema. No tenemos un pacto con los sindicatos, yo no hablo de los sindicatos no hablan de la patronal. Ese pacto no se conocía.
Pues se les decía que era la última y lo era, y Pedro Pérez, presidente de Itinere, cerrará el acto. Pedro, adelante. Muchas gracias, Enrique. Bueno, yo quiero, en nombre de los patrocinadores, en primer lugar, agradecer a nuestra consellera, doña Beatriz Mato, por participar esta mañana en nuestra tribuna para introducir, para presentar a nuestro ponente de hoy, don Antonio Fontela, que es un empresario, emprendedor de larga tradición, patrón de empresarios, que ha tenido la deferencia de compartir con nosotros esta mañana su visión del momento económico particular que estamos viviendo y de cuáles son sus problemas y sus remedios, algunos ya en marcha, como la reforma laboral, otros que ha sugerido como el necesario proceso de consolidación en determinados ámbitos del sector público, como puede ser el ámbito de las diputaciones y de los ayuntamientos y consellerías. Muchísimas gracias, Antonio, muchísimas gracias a las autoridades que nos acompañan y a todos ustedes por su presencia esta mañana. Gracias.